4. El equipo científico había atestado el alojamiento de Gary. La habitación del jefe de la estación era algo más grande que las demás, pero la atmósfera aún era claustrofóbica. Había preocupación inicial porque la cinta de video noruega no se reprodujese en los monitores del campamento por la diferencia en las señales de emisión utilizadas por las estaciones estadounidenses y europeas. La preocupación había resultado bien fundada. Al primer intento, la pantalla solo había mostrado intensa estática visual e interferencias auditivas. Pero Sanders pudo transferir la cinta por el propio elaborado equipo de video de la estación y ofrecer algo que sacaba una señal que los monitores del campamento podían leer. El resultado no era perfecto, pero al menos era visible. La imagen era granosa y tenue y no había sonido. Nadie comentó el video mientras se reproducía. Quien hubiese operado la videocámara no era ningún Víctor Seastrom I. La imagen se abría y se inclinaba. Ocasionalmente se difuminaba por sobreexposición, se oscurecía por poca. Tampoco parecían estar perdiéndose algo de importancia. Eran planos numerosos y naturales del equipo noruego trabajando, una secuencia larga de ellos jugando al balompié en el hielo, planos del cocinero preparando comidas, de hombres jugando al ajedrez, de vida diaria. Lo que era decir largos tramos de cinta aburridos para mirar. Norris apenas prestaba atención al monitor. En su lugar estaba dedicando su atención al grueso fajo de notas que el Dr. Capper había transportado de vuelta al campamento. Parece que pasaban mucho tiempo en un lugar 4 millas al noreste de su complejo. Blair lo miró inquisitivamente. ¿Y cuando empezaste a leer noruego? Norris le lanzó una sonrisa fina. Más o menos cuando dominé el Xhosa, golpeó ligeramente la hoja de papel superior. Aquí hay mapas. Las anotaciones están en noruego, pero las características topográficas son las mismas. Una isolínea es una isolínea en cualquier idioma. Y por supuesto las matemáticas son las mismas, una vez conviertes el sistema métrico. Oh, cierto, dijo Blair calmándose. ¿Alguna indicación de en qué estaban implicados? Preguntó el jefe de la estación. MC Reddy estaba manipulando el monitor de video, intentando mejorar la imagen y fracasando miserablemente. Montones de manuales y fotos diseminados por todas partes, le contaba Norris a Gary. Indicaciones de perforación de núcleo de hielo, sismología, glaciología, biología microbiana. La misma vieja mierda que hacemos nosotros. Trozos de una canción ruidosa estallaron de pronto desde el altavoz del monitor cuando la escena en la pantalla cambió de alguien trabajando junto a un banco de laboratorio a un plano inestable de un puñado de noruegos desnudos sosteniendo un cartel enfrente de sus cinturas mientras estaban fuera de su campamento en tiempo superhelado. Varios sujetaban artefactos comunes a cada cultura contemporánea, aunque la marca de cerveza era desconocida para los asqueados espectadores. El mismo cartel era incomprensible. Con toda probabilidad no contenía nada de valor científico duradero. Benin se apartó de la televisión, murmurando disgustado. ¿Cuánto más de esta mierda de la granja hay ahí? Si la medida de Sanders es correcta, le dijo MC Reddy, unas 9 horas más. El meteorólogo sacudió la cabeza. La habitación estaba calurosa y atestada y él tenía trabajo importante que hacer. No podemos averiguar nada de esto. Capper asintió renuentemente de acuerdo. Probablemente tengas razón. Los maníacos normalmente no piensan en enfocarse videocámaras mientras están en el proceso de romperse, miró al jefe de la estación. Muy bien. Mac, páralo. El piloto apagó el video y la televisión, y desconectó el cable que los enlazaba. Gary volvió a mirar al médico. ¿Vosotros dos encontrasteis algo más? Quizá, respondió Capper. Cabeceó hacia MC Reddy, que tomó una pequeña grabadora abollada de su bolsillo y se la entregó al médico. MC Reddy y yo estuvimos escuchando algunas de estas cintas en el vuelo de vuelta del campamento noruego. Me gustaría que el resto de ustedes, caballeros, oyesen esta en particular. Presionó el botón de reproducir. Una voz escandinava llenó la estancia. Era plana, tranquila, metódica. El aburrimiento evidente a pesar de la distancia, el tiempo e incluso el idioma diferente. Norris soltó un suspiro aburrido. Suena como el equivalente verbal de la cinta que hemos estado mirando amorosamente.
Horas de notas y sinsentidos. ¿Qué queréis de nosotros?, quiso saber Bennings. Mr. Reddy les hizo un gesto para que fuesen pacientes. Solo escuchad. Pensábamos lo mismo que vosotros, al principio. Capper manejó el control de rebobinar hacia adelante, mirando el contador de cinta incorporado mientras la máquina chillaba. A 501 paró la cinta acelerada y pulsó reproducir una segunda vez. Se oyó de nuevo la voz tranquila. Entonces sonó algo sordo, fuerte y feo, como si hubiese tenido lugar una explosión distante. El micrófono interno omnidireccional de la máquina no era grande, pero ese gruñido agudo del altavoz era inconfundible. Un sonido de golpe siguió a la explosión. Hubo gritos, algunos cercanos, otros lejanos. Después ecos de confusión, de equipo siendo volcado, de cristal destrozándose. Pies que corrían se hicieron ruidosos, disminuyendo mientras sus dueños se alejaban de la grabadora. Algo dio un golpe y el volumen se intensificó, como si la grabadora hubiese sido impactada o lanzada contra algo duro. Sonaron pies muy cerca, pegando en tablones de madera. Un gorgoteo violento ascendió por encima de la cacofonía general, y luego un fuerte siseo como una caldera de vapor apagándose. Unos hombres gritaron y bramaron en noruego. Después, un chirrido penetrante que hizo que el pelo del cuello de Norris se pusiese de punta. Varias explosiones a continuación, como fuego de cañón en la distancia. El execrable chirrido otra vez, más fuerte ahora, mezclado con los aullidos de perturbados hombres en pánico. Capper notó las expresiones siniestras en las caras de los reunidos a su alrededor. No obtuvo ninguna satisfacción del efecto que la cinta tenía en ellos. Pronto todo el sonido paró. La cinta había llegado a su final. Apagó la máquina y observó a sus compañeros en silencio. ¿Ya está?, preguntó Fuchs suavemente. Capper sacudió la cabeza. No. Es una cinta dividida con rebobinado automático. Continúa así desde el principio de la segunda mitad durante un buen rato. Dejó que eso calase antes de preguntar. ¿Qué opinan, caballeros? Ni Mr. Reddy ni yo hemos podido sacarle sentido. Podría ser cualquier cosa, sugirió Gary. Los hombres en aislamiento están sujetos a presiones para las que los chicos de la psicología no siempre planifican. Podría ser el resultado de alguna carne que se hizo una bola de nieve, se fue de las manos. Alguna cosilla, una discusión sobre un marcador de balompié, la propiedad de una revista, no tenemos manera de saber. Algo más, también, añadió especulativamente. Esos tipos no llevaban aquí mucho tiempo. Normalmente las diferencias psicológicas serias entre los equipos aparecen en el primer par de meses o esperan hasta el final de una estancia de un año. Sí, convino Capper, pero las diferencias normalmente no terminan en homicidio. Quizá no fuese solo mental, aventuró Norris. Quizá todo su campamento estaba fuera de sí por alguna otra causa. Algo que comieron, quizá, miró a Capper. ¿Qué hay de eso, Doc? ¿Podría algún tipo de intoxicación alimentaria hacer que se volviesen así de locos? El físico reflexionó sobre la teoría de Norris. No es imposible. Sus ojos volvieron a la grabadora ahora silenciosa. Recordó los gritos, la sensación de pánico que había registrado. Muchos hombres juguetean con alucinógenos suaves durante sus viajes de servicio. Es un buen momento para experimentar. En realidad no hay nadie alrededor para arrestarlos. Nosotros mismos lo hacemos. Mirad a Palmer, por ejemplo. Fuchs defendió al piloto ausente. Palmer todavía es excéntrico de todo el ácido que se comió en los 60. Estos días no toca nada más fuerte que el sin semilla. Al menos por lo que sé, no lo hace. Sé que no lo hace, dijo el médico tranquilizadoramente. Sus revisiones mensuales lo muestran. Ninguno de nosotros tontea con cosas peligrosas. Pero solo porque nosotros no lo hacemos, no significa que esos noruegos no se metiesen en algo duro. Si se tiene el tiempo, la inclinación y un poco de saber hacer químico, se puede procurar toda clase de golosinas lindas en el más sencillo de los laboratorios. Sí, ¿cómo qué?, preguntó Norris con entusiasmo burlesco. Provocó algunas risas hacía tiempo ausentes de sus vecinos. Capper sonrió con ellos, pero solo un momento. Su semblante se volvió rápidamente sombrío otra vez.
Hay algo más que queremos que veáis. Salió del alojamiento de Gary, con los otros siguiéndolo con curiosidad. La mesa quirúrgica portátil relucía en medio de la enfermería. Ms. Reddy y Capper fueron a un rincón y levantaron un saco de plástico de trabajo pesado entre los dos. El contenido fue descargado sin contemplaciones sobre la mesa. Además de los papeles y las cintas de video y de audio, también encontramos esto, les contó Capper. El revoltijo sobre la mesa una vez había sido un hombre. Estaba muy carbonizado y roto, pero eso no fue lo que atrajo la atención instantánea de los observadores. Lo que quedaba de los pantalones y zapatos estaba rasgado longitudinalmente y dividido en jirones largos, como si las piernas y los pies que normalmente contenían hubiesen crecido de repente 5 tallas de más para ellos y hubiesen reventado las costuras desde dentro. La parte superior del torso era una retorcida mole apenas reconocible de masa protoplasmática formada indistintamente. No había brazos visibles, solo bultos de viscosidad oscura y carne flanqueando la región pectoral. La cabeza estaba extrañamente desfigurada y parecía más grande de lo normal. Su localización era mucho más desconcertante que su apariencia. Parecía estar saliendo del estómago. No había nada encima de los hombros, o donde los hombros deberían haber estado. Peculiares apéndices que parecían tendones sueltos envolvían el cadáver como cuerda blanca. Los extremos sobresalían de los lados en ángulos extraños, rígidos y duros como el plástico. Le habían recordado a Capper a enredaderas trepando las paredes de un invernadero, salvo por su color. Uno daba vueltas repetidamente alrededor de la pierna izquierda del cuerpo como las rayas en el poste de una barbería. Otro envolvía firmemente el cráneo descolocado. Dispersos coloridamente en medio del lodazal pegajoso del área pectoral había fragmentos desgarrados de una camisa, como plumas saliendo del alquitrán. Fuchs se apartó un momento, pero nadie vomitó. Ninguno de ellos, ni siquiera el normalmente imperturbable Gary, se quedó sin que le afectase la viscosidad grotesca, pero el cadáver estaba demasiado retirado de la humanidad para afectarles íntimamente. Era un espécimen, como las muestras de roca de Norris o los tubos de Blair llenos de bacterias aéreas. Era demasiado estrafalario, demasiado distorsionado para conectar con cualquiera de las sonrientes figuras engullidoras de cerveza que habían visto en las fotografías salvadas del campamento noruego. Sé que está bastante quemado, murmuró finalmente Capper en el silencio atónito. ¿Pero podría un fuego haber hecho todo esto? A altas temperaturas los cuerpos humanos se queman. No se derriten. Asqueado pero fascinado, Blair dio un toque a los desarrollos parecidos a tendones y la viscosidad asfáltica. Algo del líquido se desprendió en sus dedos y se lo limpió precipitadamente en la pernera del pantalón. Curioso, ¿no?, le preguntó Capper. Blair hizo una mueca. No sé qué decir. Jamás he visto nada como esto. Espero no volver a verlo nunca. Me gustaría que tú y Fuchs me ayudaseis con las autopsias de este y del hombre al que Gary tuvo que disparar esta mañana. Si insistes, Doc, el biólogo mayor parecía poco contento. Pero no me estoy ofreciendo. No tienes que ofrecerte, le informó Gary bruscamente. Yo lo haré oficial, cabeceó hacia el cadáver. Esta es tu especialidad. No estoy seguro de que esto sea la especialidad de alguien, replicó el biólogo, todavía limpiándose los dedos en los pantalones. La maldita cosa tenía la tenacidad de un pegamento negro. Se volvió para empezar los preparativos necesarios. Había ayudado a Capper anteriormente, no siendo el puesto avanzado 31 lo bastante grande para merecer un enfermero, pero esta vez él mismo tenía ganas de ir a una consulta por enfermedad. Si te sirve de consuelo, Blair, dijo el médico, yo tampoco me alegro de esto. Pero tiene que hacerse. Sí, lo sé, Blair estaba retirando cazoletas de un armario. Así que dejemos de hablar de ello y hagámoslo. Cuanto antes empecemos, antes habremos terminado. Fuchs era el único que podría haberse ofrecido a ayudar. Estaba examinando el cuerpo con cuidado, con un creciente interés habiendo reemplazado sus náuseas iniciales. La sala de recreo siempre era la más concurrida en el complejo. Al contrario que los científicos, el personal de mantenimiento tenía una cantidad considerable de tiempo libre. Su habilidad solo se requería durante emergencias,
llevando los procedimientos normales de comprobación generalmente solo 4 o 5 horas al día. Pasaban el resto de sus días relajándose con una ferocidad que solo los verdaderamente aislados pueden apreciar. Diminutas figuras de madera giraban en palos de metal, manipuladas furiosamente por Knowles y Clark. El futbolín al que estaban jugando estaba muy abollado, la pintura rascada, las patas dobladas por patadas frustradas, los mangos de goma faltando de varias de las barras de control. Adiestrador de perros y cocinero le estaban dando con entusiasmo y emoción. Sander se relajaba en un rincón en uno de los sofás viejos, aporreados y totalmente cómodos. Estaba hojeando un viejo número de Playboy, silbando para sí y deseando, como era habitual, estar en otro lugar. En cualquier otro lugar. Una mesa y unas sillas estaban ocupadas por Bennings, Norris, el jefe de la estación y una baraja de cartas sucias. «Toma 2», dijo Gary, colocando un par boca abajo en la mesa. Bennings le repartió obedientemente una pareja, después le dio una a Norris y 3 para sí mismo. Gary examinó las cartas nuevas, y encontró que ahora tenía un as, un 4, un 2, un rey y una reina. ¡Fantástico! Algo lo empujó debajo de la mesa, y luego se movió para irritar a Bennings. A juzgar por el tono del meteorólogo cuando respondió a la interrupción, no le había ido mejor en el reparto que a Gary. Miró hacia el frenético partido de futbolín. «Clark, pondrás a este chucho con los otros donde pertenece. Aquí intentamos jugar al póker». Clark intercambió una mirada cómplice con Knowles, caminó y se agachó para mirar debajo de la mesa. «Está bien, chico», le dijo persuasivamente al husky, «está bien. Nadie va a hacerte daño. Ahora vamos». Alcanzó abajo y agarró al animal por el collar alrededor de su cuello. Él se sometió dócilmente al agarre. Clark sacó suavemente al perro de debajo de la mesa y empezó a pasearlo hacia la puerta. Cuando pasaron al irritado Bennings, el adiestrador miró por encima del hombro. Intentar jugar al póker está bien, sacando la que falta en medio para una escalera. Bennings hizo un ruido grosero y le tiró las cartas a Clark, que se agachó y se apresuró a salir por la puerta, con el perro trotando tranquilamente junto a él. El laboratorio era más grande que la mayoría de las habitaciones que no eran de almacenaje en el puesto avanzado y estaba bien equipado, en contraste con los contenidos regularmente maltratados de la sala de recreo. Tubos y vasos de precipitados de cristal relucían bajo fluorescentes brillantes. El fregadero de acero resplandecía argénteo. Hasta el suelo estaba relativamente limpio. Capper estaba trabajando en la mesa central. Sus guantes estaban manchados de rojo oscuro. El otro cuerpo yacía cerca, envuelto con una sábana blanca y esperando su turno. El cadáver en el que estaba trabajando Capper era el del pistolero enloquecido que había invadido el complejo más temprano esa mañana y había atacado a Bennings y a Norris. Blair se encorvaba sobre un microscopio, examinando una platina mientras Fuchs preparaba cuidadosamente una fresca. El biólogo ayudante utilizaba bisturí, pinzas y tinte con toda la destreza de alguien reparando un reloj fino. Capper se secó sudor de la frente con el dorso de un antebrazo mientras se apartaba del cuerpo, que ya empezaba a madurar en el aire caliente del laboratorio. Se quitó los guantes manchados y los tiró en la papelera cercana. «Nada malo con este», anunció a sus 2 compañeros de trabajo. Fisiológicamente, en todo caso, soltó el aliento cansado y miró a Blair. «¿Has tenido suerte? No hasta ahora. ¿Nada tóxico?» Blair se apartó del ocular por el que había estado mirando y le pestañeó al médico. «Ni drogas, ni alcohol, ni bacterias intestinales dañinas. Nada. Todo lo que ha sacado se ve normal». Capper frunció los labios y asintió. Abrió un cajón y sacó un par limpio de los guantes quirúrgicos desechables. Su mirada pasó al revoltijo humanoide extrañamente deformado que yacía bajo la sábana blanca. «Fuchs, deja las platinas un minuto y échame una mano aquí. Cambiemos de sitio a estos. Te estás poniendo lo bastante sano como para convertirte en una molestia, chico», le dijo Clark al husky mientras lo llevaba por el túnel largo y frío que conducía a la perrera. Tras retirarlo de la sala de recreo, el adiestrador había puesto cuidadosamente un vendaje nuevo en la cadera herida del animal. «Tienes que entender que para la mayoría de los tipos solo eres otra pieza de maquinaria de campo.
A la maquinaria no se le permite intervenir en la actividad del campamento, especialmente en los juegos de cartas. Acarició la cabeza del perro entre las orejas. Él le lamió la mano agradecido. Sin embargo, para mí estás bien. Quizá podamos hacer que te asignen aquí permanentemente. No creo que el gobierno noruego objetase. Pero tendrás que aprender a estar con tus compañeros. Abrió la puerta de la perrera e hizo entrar al perro. La perrera era una caseta de metal de unos 20 pies de largo y 5 de ancho. No estaba bien iluminada y olía fuerte a pesar de la presencia de la puerta para perros en el otro extremo, que daba acceso a una rampa que llevaba afuera. Los perros la usaban, pero aún así la caseta olía. La miasma canina no preocupaba al adiestrador, empero. Estaba acostumbrado a ella. Algunos de los perros de trineo estaban durmiendo, acurrucados unos contra otros por calor adicional. La perrera estaba calentada, pero no en la medida del resto del puesto avanzado. Demasiado calor habría sido malsano para los animales. 2 de ellos lamían en la sección de barril de metal que servía como abrevadero de agua. Otro mordisqueaba el montón de comida seca que el adiestrador había descargado antes en la perrera. Otros se levantaron a su entrada, se estiraron perezosamente y se frotaron contra sus piernas. 2 olfatearon curiosamente a su nuevo compañero. Clark dio palmaditas al husky y saludó a varios de los otros perros. Nanook, Arcángel, os presento a... Bueno, encontraremos un nombre para ti uno de estos días, amigo. Empujó al perro nuevo hacia adelante. Ahora, amigos, se dirigió a los demás mientras todos empezaban lentamente a reunirse alrededor. Lobo, Buck, el resto de vosotros, haced que nuestro visitante se sienta en casa. ¿Me oís? Le dio al recién llegado una última palmadita tranquilizadora, después se volvió y se marchó, cerrando tras él la puerta con pestillo. Se quedó ahí, escuchando. No sonó ningún gruñido desde el otro lado de la puerta. Entonces se fue, satisfecho de que el animal nuevo se adaptaría exitosamente a su nuevo ambiente y ellos a él. Los perros de trineo eran muy adaptables. Childs yacía en la cama en su habitación, mirando el televisor portátil en color atornillado a la pared. En la pantalla un ama de casa intentaba adivinar el precio de una lavadora /diagonal secadora nueva. El locutor y el público se combinaban para hacer que pareciese una cuestión de vida o muerte en vez de una estupidez. A Childs no le importaban un comino los concursos, pero este era diferente. Cada hombre podía presentar peticiones para cintas de video, bajando en la lista que los vuelos regulares de suministros podían traer desde los estados. La mayoría de los hombres pedían partidos de fútbol, películas nuevas, comedias de situación. Childs siempre pedía concretamente este concurso, para consternación del funcionario de suministros en Wellington. Pero conseguía sus cintas. Todo el mundo en la base asumía que esta preferencia tenía algo que ver con la nostalgia. En verdad, Childs había visto religiosamente este concurso en particular en Detroit. Lo veía porque quien seleccionase a los concursantes del público siempre se las arreglaba para elegir un flujo constante de mujeres que parecían dinamita. Childs obtenía más placer de observarlas ganar estéreos, cámaras y viajes a las Bermudas que de las cansadas actrices que poblaban las cintas porno que también estaban disponibles. Estas eran mujeres reales, y no estaban actuando. Disfrutaba mucho más mirando a las mujeres hermosas de Phoenix, Nueva York y Muncie brincar alegremente por el escenario con deleite genuino que con los jadeos y gemidos de rubias treintañeras intentando actuar como si tuviesen 18. La mujer actualmente en pantalla ganó la lavadora /diagonal secadora, y se movió encantada por el escenario para reclamar su premio. Childs se levantó y se inclinó para apagar el video. Ya había visto esa cinta en concreto. Hora de continuar con algo nuevo. Pasó los ojos por la caja de cintas, seleccionó otra cinta y la insertó en el reproductor, presionando el control de reproducir. Esta vez el objetivo del juego era tirar dados sobredimensionados sobre una mesa para ganar dinero y una oportunidad con mercancías. La ágil señorita morena que en ese momento apostaba felizmente con el dinero de la cadena estaba constituida como una noche cálida en agosto. Childs se reclinó contra el cabecero y se preguntó por qué todas las buenas potrancas ya estaban casadas. Palmer estaba echado en el catre enfrente del mecánico, leyendo. El sonido de la televisión no lo molestaba.
No mucho podía molestarlo cuando estaba fumando. Alternaba los deberes de cultivo con Childs en su pequeña granja semisecreta. La cosecha de la última temporada había sido particularmente buena. Humo picante flotaba por la estancia. Childs le hizo señas y Palmer le pasó el porro. El gran mecánico tomó un par de caladas e instó mentalmente al director del concurso a ir a un plano superior, mientras Palmer regresaba a la estimulación cerebral proporcionada por los trabajos reunidos de ese famoso filósofo, Gilbert Shelton. M.C. Ready se sentaba solo en el bar, mirando el monitor de televisión de allí. Sorbía la bebida que se había mezclado para sí mismo. El bar en realidad era un gran cajón metálico de almacenamiento. Un lado había sido cortado y el interior decorado con baldas y soportes para botellas. La elegante lista de vinos, producto de la talentosa caligrafía de Norris, listaba 12 clases diferentes de cerveza, desde Foster's Lager, australiana, hasta 2X, mexicana, y la rara Inano, elaborada en Tahití. También había botellas que contenían líquidos más oscuros y potentes. Un cartel de cerveza Hamm's colgaba en un ángulo torcido de la pared trasera del bar, con sus aguas azul celeste fluyendo colina abajo desde un lago mecánico interminable. M.C. Ready se secó los labios y tomó otro lingotazo de su bebida. Se estaba obligando a pasar por cada pie de cinta de video que él y Capper habían salvado del campamento noruego. Hasta entonces su contenido había sido inalterablemente aburrido. Había escenas interminables de hombres trabajando, haciendo payasadas, la toma de muestras de hielo, el registro de información. En otras palabras, escenas de todas las actividades diarias habituales que uno esperaría ver en una estación semejante. Peor, el cámara no era ninguna Abelgance, se dijo tristemente M.C. Ready. La imagen tendía a estar desenfocada mucho tiempo, y se balanceaba y se abría de manera que los ojos le palpitaban y la cabeza le dolía mientras se forzaba a mirar. Era la misma monotonía de esas cintas la que lo preocupaba y lo mantenía en ello. No había nada en ninguno de ellos que insinuase que cualquiera de los hombres representados trabajando o jugando estuviese al borde de un colapso mental. Todos parecían perfectamente normales, y el hecho de que no pudiese entender una palabra de lo que decían no hacía nada por alterar esa evaluación. Por supuesto, un colapso violento podía ocurrir súbitamente y sin una manifestación hacia afuera de un problema interno por parte del perturbado. Capper había reiterado ese punto cuando el piloto le había consultado sobre ello. También discutida anteriormente estaba la improbabilidad de un candidato a tratamiento que mostrase sus síntomas para el beneficio de la cámara sondeadora. Pero M.C. Ready continuó mirando somnoliento las cintas con la débil esperanza de descubrir algo revelador, alguna pista para lo que podría haber interrumpido la plácida rutina diaria del campamento noruego. Era duro seguir. Ya estaba en su tercera bebida. Blair se cernía sobre el microscopio. Puso una nueva platina bajo las presillas, la examinó cuidadosamente y frunció el ceño. Apartándose, se frotó los ojos, y después presionó el derecho en el ocular para una segunda mirada. «Doc, ven un segundo». Capper fue y tomó el puesto del biólogo con el instrumento mientras Blair daba un paso a un lado. El médico miró la platina mucho rato, después retrocedió y se encogió de hombros. «No entiendo. ¿Qué se supone que es eso?», dijo haciendo un ademán al microscopio y su contenido. Como respuesta, Blair lo rodeó y caminó hasta el cadáver muy desfigurado, que ahora yacía en la mesa central. Cuando Capper lo siguió, Fuchs aprovechó la oportunidad para mirar por el microscopio. «Es tejido de una de estas cañas nuevas». Capper lo aceptó. «¿Con qué lo has teñido?». «Con nada», miró a su ayudante. Fuchs les devolvió la mirada, tan completamente perplejo por lo que había visto a través del ocular como sus asociados. «¿Qué tipo de estructura celular es esta?». «Precisamente mi punto», dijo Blair sombríamente. «Has planteado una pregunta, no un punto». «¿No pueden ser lo mismo?». Capper interrumpió a los dos científicos. «No te sigo, Blair. ¿Qué intentas decir?». «Que no estoy seguro de que sea algún tipo de estructura celular. Biológicamente hablando. Si es una muestra de tejido, tiene que haber estructura celular», dijo Capper. «¿Tiene que haberla? Si no la hay, entonces la materia es inorgánica».
¿Lo es? No se puede tener materia orgánica desprovista de estructura celular, añadió exasperado el médico. ¿No se puede? Capper se rindió. Mira, en realidad este no es mi campo, Blair. Soy un simple médico de medicina general. Hago lo que puedo por reparar lo conocido, no descifrar lo exótico. Envolvámoslo por hoy. Estoy cansado de cortar. Yo también, dijo Fuchs con todo el corazón. Capper se desabrochó la bata, que ya no estaba limpia y blanca sino que parecía un lienzo de Jackson Pollock. La tiró en el cesto de la ropa al salir por la puerta. Fuchs lo siguió, deshaciéndose de sus guantes. Su bata de laboratorio todavía estaba relativamente limpia. Blair se quedó atrás, regresando a su escritorio para echar una última mirada por el microscopio. El patrón peculiar bajo el ocular no había cambiado, en ausencia de atención no se había metamorfoseado en algo reconfortantemente familiar. La confusión de Capper era comprensible. El mismo biólogo estaba muy confundido. El tiempo se había calentado levemente y la nieve que soplaba se fundía un poco más deprisa cuando pegaba con algo cálido. Azotaba el puesto avanzado y apaleaba las paredes de metal corrugado del cobertizo. Dentro del complejo principal, los monitores mantenían los pasillos y habitaciones agradablemente cálidos y húmedos. El humidificador era una necesidad. Era una paradoja que, a pesar de la presencia de agua helada por todas partes, el aire de la Antártida fuese mordazmente seco. La piel agrietada era un problema constante y Capper siempre estaba prescribiendo algo para eso. Después de cada ducha los hombres se engrasaban tan minuciosamente como hacían con sus máquinas, porque el agua caliente en cascada quitaba aceites corporales que solo se reemplazaban lentamente. La caspa era un problema irritantemente persistente, aunque no serio. En los relojes de pared en el complejo se leían las 4:30. Solo las luces nocturnas iluminaban los corredores y áreas de almacenamiento, la sala de recreo vacía y la cocina desierta. Se emitían ronquidos suavemente desde detrás de las puertas cerradas. El sueño llegaba fácilmente en la Tierra Blanca. Solo una sección seguía ocupada. Tan aturdido como decidido, MC Reddy se sentaba en el pequeño bar y continuaba mirando la pantalla de televisión. Estaba en la última de las cintas de video noruegas. En ese momento tenía un ojo en la pantalla mientras inflaba un globo brutalmente irregular de color carne. Este objeto misterioso pronto asumió el perfil tosco de una mujer a tamaño real. El aliento de MC Reddy era débil y estaba teniendo dificultades con ello. Las proporciones de su amante de polietileno fluctuaban con su respiración inestable. Algo en la cinta le llamó la atención y paró de repente. Manteniendo cerrado el tubo de llenado con una mano alcanzó y le dio a rebobinar. Las imágenes corrieron al revés como una película mala hasta que tocó reproducir otra vez. Visqueó ante la pantalla. Ahí estaban los noruegos de nuevo, trabajando contra un cielo pálido. Ninguna nieve soplaba oscureciendo la imagen. Iban vestidos para trabajo exterior pesado. Mientras observaba, se separaron y se esparcieron. La imagen mostró momentáneamente el cielo agitándose cuando el camarógrafo cambió de posición sin apagar la cámara. Cuando se estabilizó otra vez mostró al equipo de investigadores extranjeros de pie sobre un hielo plano limpiado por el viento. Sus brazos estaban extendidos de unos a otros como si estuviesen intentando medir algo. Dentro de la circunferencia de sus brazos extendidos había una enorme mancha oscura en el hielo. El perímetro que habían formado con sus cuerpos abarcaba solo una sección pequeña de una profunda curva. Eso era lo que había atraído la atención entrecortada de MC Reddy. La mancha oscura parecía estar por debajo de la superficie en vez de encima. La imagen se fue a negro, y después cobró vida otra vez. Podía oír a los noruegos mascullando de fondo. La localización no había cambiado, pero el tiempo había pasado. Al fondo el cielo se mostraba azul en vez de blanco. Los noruegos podían verse moviéndose alrededor de la forma oscura y aproximadamente ovalada. Tenían sus límites claramente marcados con pequeñas banderas colocadas sobre sondas de hielo. Nuevamente la escena desapareció. Cuando regresó la imagen, MC Reddy se encontró observando a 3 hombres con taladros de hielo perforando agujeros en un pequeño triángulo por encima del centro del óvalo oscuro. La cámara se balanceó cuando su operador se acercó para filmar hacia abajo. Negro,
Después imagen otra vez. La cámara estaba filmando abajo en un gran agujero en el hielo. Algo oscuro y metálico se veía al fondo. MC Reddy se inclinó más cerca, ahora más que ligeramente curioso. La secuencia siguiente mostraba a los hombres utilizando los taladros para hundir pequeños agujeros muy dispersos en el hielo en diversos puntos por encima del óvalo, usando banderas nuevas como marcas de posición. Otros se movían alrededor de los sitios de perforación, trabajando sobre sus manos y rodillas con cajas pequeñas. MC Reddy frunció el ceño, balbuceando para sí mismo. Demasiado para perforar. ¿De canita, quizá? ¿O cargas de termita? La siguiente vez que la imagen se aclaró, las pequeñas banderas colgaban lacias de sus mástiles. La visión era desde lejos y no había un noruego a la vista. Varias explosiones pequeñas levantaron nubes de hielo pulverizado, confirmando la suposición del piloto sobre que habían estado haciendo los hombres de rodillas mientras oscurecían temporalmente la visión del óvalo. De pronto la vista parpadeó salvajemente. Algo retumbó desde el monitor. Entonces la cámara pareció ser lanzada por el aire cuando una tremenda explosión rebasó el rango de bajos del diminuto altavoz de la televisión. Un sorprendido MC Reddy saltó de la silla. De repente estuvo despierto. ¿Qué? La cinta continuó reproduciéndose, con la imagen ahora muy distorsionada, mostrando solo terreno blanco. Una oscura línea dentada recorría la longitud de la imagen. Le costó a MC Reddy un par de segundos darse cuenta de que la línea representaba una grieta en la lente de la cámara. Olvidando a su compañera aérea, MC Reddy pinchó el botón de rebobinar. El maniquí rechazado se fue farfullando por el bar hasta que se quedó sin aire y se arrugó flácido en el suelo. Estaba tan silencioso en la perrera como en el resto del puesto avanzado. Quizá más silencioso, pues ninguno de los perros de trineo roncaba. No todos ellos estaban dormidos. Algunos reposaban perezosamente en rincones y contra compañeros, lamiendo zarpas, bostezando, rascándose las espaldas contra el duro suelo o simplemente mirando con ojos entrecerrados a nada en particular. Solo uno de ellos estaba completamente despierto. El vendaje faltaba otra vez de la cadera del husky. Examinaba a sus compañeros somnolientos con callada intensidad. Tras varios minutos de esto, trotó hasta un grupo de 5 perros, se sentó delante de ellos y continuó su vigilancia inusualmente intensa, más felina que canina. Gradualmente los 5 perros tomaron conciencia de algo. Uno gimió. Empezaron a despertarse, conscientes de que algo peculiar estaba entre ellos. Un gañido dudoso vino de un segundo animal cuando se puso de pie. Nada de esta actividad alteró la postura de la llegada más reciente de la perrera. Continuó sentado inmóvil y mirando a los demás. Su lomo estaba anormalmente rígido. No jadeaba. Y había otra cosa, algo más. Los otros perros eran conscientes de ello solo como algo desagradable apenas percibido en la mirada del extraño, una incorrección. Un hombre lo habría notado inmediatamente. El perro nuevo ya no poseía pupilas. Los ojos se habían vuelto sólidos, esferas negras sin brillo. Desconcertados, varios de aquellos sujetos a esa mirada inquebrantable empezaron a ir y venir por el suelo de la perrera. Hasta ese momento, todavía estaban más confundidos que asustados. Varios empezaron a gruñirle al recién llegado. Aún así, el perro nuevo permaneció helado en el sitio. Los gruñidos a su alrededor empezaron a hacerse más ruidosos. Varios de los demás perros se despertaron y empezaron a unirse a las idas y venidas y a los gruñidos. Empezaron a rodear instintivamente al extraño. Los gruñidos se volvieron enfadados y frustrados. Este recién llegado no estaba reaccionando como debería un perro propiamente dicho. La ausencia de cualquier clase de respuesta estaba empezando a enfurecer a los demás habitantes de la perrera. Uno ladró al husky, después un segundo. El rodeo se hizo más rápido, los gruñidos más frenéticos. Con una mente, 3 de los animales que caminaban dejaron de dar vueltas y se volvieron para encarar a extraño. Saltaron sobre él simultáneamente. Un MC Reddy fascinado y completamente absorbido estaba pasando el metraje que precedía inmediatamente a la violenta explosión y el subsiguiente destrozo de la lente de la cámara cuando le llegó el clamor lejano de la perrera. Se apartó a regañadientes del monitor, después de pararlo con el control de congelación de imagen,
y salió del bar. Estaba silencioso en el pasillo desierto mientras se abría camino hacia los dormitorios, silencioso salvo por el estrépito constante que los perros se estaban levantando. Se detuvo fuera de uno de los cubículos. La puerta estaba desbloqueada y se permitió entrar. Clark yacía sobre su espalda bajo mantas ligeras, roncando. MC Reddy vaciló, escuchando. Si acaso, ahora los perros sonaban más alterados que cuando había dejado el bar. Clark. ¡Hey, Clark! No hubo respuesta. MC Reddy se acercó a la cama y llegó a empujar el brazo del adiestrador. Irritado, Clark se volvió sobre el costado y se subió más las mantas alrededor de los hombros. MC Reddy alcanzó y pellizcó la nariz del adiestrador, cortándole el aire. Eso hizo que Clark se sentase rápidamente. Le pestañeó al intruso, demasiado flojo para estar realmente enojado. ¿Cuál es la idea, Mac? ¿Qué pasa? ¿No puedes oír? MC Reddy lanzó un dedo hacia la puerta. La cacofonía desde la perrera era claramente audible. La ciudad canina se está volviendo loca. Yo estaba levantado y no me ha molestado, pero si dejas que esos chuchos despierten a todo el mundo, el resto de los tíos harán comida para perro contigo. Ocúpate de esto. Bueno, demonios. Clark balanceó las piernas fuera de la cama, se inclinó y se frotó los ojos mientras MC Reddy desaparecía por el pasillo. Habiendo descargado su responsabilidad, el piloto estaba ansioso por volver a la cinta de video. Clark buscó a tientas sus pantalones. Le gustaban sus animales, pero a veces hasta los mejores equipos de trineo podían ser un dolor. Criaturas excitables, la discusión más leve era suficiente para hacer explotar a todo el grupo. Una pelea sobre quién iba a ser el perro líder, sobre un bocado particular de comida, sobre cualquier cosa excepto los privilegios de apareamiento. Todas las hembras estaban esterilizadas, bastaba para lanzarlos a un frenesí sin sentido. A él no le importaba eso y no le sorprendía cuando ocurría. Era la naturaleza de los perros de trineo. Pero tenían que demostrarlo a las 5 de la mañana. Tenía que acabar con eso, por supuesto, y no solo porque el ruido pudiese interrumpir los dulces sueños de alguien. Los perros eran valiosos. Childs, Palmer y MC Reddy se ocupaban de sus máquinas. Dependía de Clark ocuparse de las suyas de 4 patas. La calefacción en el corredor se bajaba automáticamente durante los periodos de sueño. Su cuerpo calentado en la cama protestó por ser sacado tan temprano. Podía oírse el viento soplando hambriento arriba. Somnoliento y molesto, dobló una esquina del pasillo que enfilaba hacia la perrera. El ruido de dentro ahora era más fuerte, mucho más fuerte de lo que había esperado. Se apresuró hacia la puerta. Sonaba como cintas que había oído de perros de trineo atacando a un oso. Confundido, manoseó cansadamente la puerta, deslizando el pestillo. Ahora, ¿qué se os? Justo cuando la puerta se abrió, algo lo golpeó en el pecho lo bastante fuerte para mandarlo tambaleándose hacia atrás, agitando los brazos por equilibrio. Se sintió de la misma manera que una tarde de verano que Childs lo había cegado accidentalmente durante una partida de pelota de hielo. El aliento le fue sacado cuando su diafragma fue comprimido. Los 2 perros que lo habían golpeado se pusieron de pie lentamente y se arrastraron de vuelta hacia la perrera lloriqueando. Desde dentro vino un rugido directo del infierno, una sinfonía grotesca de ladridos, gruñidos y un gimoteo frenético. Y un chillido sobrenatural.